a los bienes raíces. De hecho, desde las distintas candidaturas hay posturas respecto a esto. Se han ido fijando posturas en la candidatura de Chile Vamos. Todavía se está definiendo cuál sería la fórmula para ellos, pero eliminar las contribuciones a la primera vivienda o a la vivienda en la que se reside sería la alternativa. Queremos profundizar en este asunto considerando que va a seguir siendo tema de debate con Juan Alberto Pizarro, que es presidente de la Comisión Tributaria y Económica del Colegio de Contadores de Chile, que también además han presentado una propuesta. ¿Cómo está, Juan Alberto? Buenos días. Hola, Juan Alberto. Buenos días, Carolina, Sebastián. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece el debate que se ha dado? Porque la verdad es que las contribuciones que paga más o menos el 20% de los bienes raíces no habían sido objeto de tanto debate como ahora, por lo menos yo no lo recuerdo, y las posturas que se están exponiendo. ¿Qué le parece? Yo creo que es un debate necesario, considerando lo expuesto por el propio director de Impuesto Interno, la falta de transparencia. También escuchábamos de que se ha aumentado en forma considerable esta contribución, ¿cierto?, en el tiempo, en los últimos 10 años, mientras finalmente los ingresos de los contribuyentes están estancados. Entonces creo que finalmente es una situación que está generando en estos momentos una tensión importante a nivel de los contribuyentes, y es muy bueno que los candidatos presidenciales tomen en consideración esta situación. El problema, Juan Alberto, radica fundamentalmente en la falta de transparencia para determinar los avalúos fiscales sobre los que se calculan las contribuciones, o el problema está en el impuesto en sí mismo, porque se han visto posiciones diferentes respecto a eso. Hay sectores que plantean derechamente eliminar las contribuciones, otros que plantean que es necesario sofisticar o mejorar el sistema solamente. Sí, creo que acá hay que distinguir, ¿cierto?, desde el punto de vista que hay problemas de transparencia, ciertamente, y eso es gravísimo porque finalmente genera un vicio en todo el proceso. Si no hay transparencia, los contribuyentes no pueden reclamar lo que le están cobrando como contribución. Pero por otra parte hay un problema de competitividad en el impuesto, considerando que estamos hablando de un impuesto que se traduce en una doble hasta triple tributación si consideramos también el impuesto a la herencia. Claro, que también ha salido al debate. ¿Cuál es la propuesta de ustedes desde el Colegio de Contadores de Chile? Porque los argumentos de quienes sostienen que es necesario seguir recaudando a través de las contribuciones, entre esos argumentos está el hecho de que la misma OCDE recomienda a Chile recaudar más por contribuciones. Dice que está bajo el promedio de los países de la OCDE. Sí, nosotros creemos que acá hay un tema respecto al financiamiento de las municipalidades, del Fondo Común Municipal. Por tanto, sería importante buscar fórmulas que no afecten este financiamiento, y una de ellas es que esta contribución se entregue como crédito a nivel del impuesto global complementario, el impuesto final. Esto circunscrito en la primera vivienda, ¿cierto?, la vivienda que habita el contribuyente, que creemos que es un derecho que se debe garantizar. Por otra parte, en términos del valor de la evaluación del bien raíz, creemos que es importante dar certeza, y se podría establecer un mecanismo en el cual se establezca que el costo de adquisición más la corrección monetaria o el valor de tasación a elección del contribuyente sea la base de la tributación, y de esta manera se entrega certeza y estaríamos más bien, ¿no es cierto?, hablando todos los años de una actualización por corrección monetaria, más que esta discusión que ha sido bastante infructuosa tanto para los contribuyentes como para el impuesto interno. O sea, el contribuyente elige cuál de las dos bases se utiliza para el cálculo de la contribución. Sí, de hecho eso existe a nivel de la ganancia de capital, de bienes raíces, pero acá creemos que es una forma que se pone un límite al aumento en función de la base contributiva, pero también se da la opción de, en caso en que exista deterioro, como ocurrió en Santiago, producto del estallido social, de inseguridad, que bajaron considerablemente el valor de los bienes, el contribuyente puede acogerse a una tasación fiscal. Ahora, ¿eso no podría generar algún flanco, por ejemplo, de evasión del impuesto? Porque una de las gracias que tiene el pago de contribuciones es que es más fácil de fiscalizar, es bien efectivo desde ese punto de vista, dicen sus defensores.
Sí, es que no se afectaría la base del impuesto territorial, seguiría siendo la misma, sino que se entrega un crédito a nivel de global. Ahora, el impuesto interno ha implementado medidas respecto a la tributación de los bienes raíces, tiene una base de datos extraordinaria al respecto, por tanto tiene cómo establecer cuál es el bien principal del contribuyente y cuál es el que está acogido a un crédito, por ejemplo. Juan Alberto, ¿qué efectos estiman ustedes tendría desde el punto de vista de la recaudación? Porque usted mismo lo comentaba, acá hay una fuente de ingresos súper importante para los municipios que además genera una redistribución, digamos, lo que se recauda en comunas más ricas, que es donde se pagan más avalúos, va en beneficio de las comunas más pobres, donde se cobra menos impuestos de esta naturaleza, o hay más porcentaje de población que está exenta. Por eso le pregunto qué efecto tiene. Tiene un efecto de en torno a 800 millones de dólares al año. Sin embargo, debemos considerar efectos como lo que hemos visto, ¿cierto? Ciertas situaciones que ha expuesto la misma Contraloría, situaciones de evasión en el Transantiago, etcétera. Hay una serie de situaciones que podrían incorporar a las arcas fiscales e incluso el doble o el triple de esos recursos, y creemos que debe haber una redistribución de modo que el sistema tributario sea justo y equitativo para todos los contribuyentes. Claro, porque 800 millones de dólares es el total de recaudación por las contribuciones y 610 millones de dólares se van al Fondo Común Municipal, ¿cierto? Pero hay economistas progresistas que dicen que lo que se debiera hacer en primer lugar es lo que ya se ha empezado a hacer, ¿cierto? Corregir las contribuciones que se están cobrando mal, por ejemplo, a mansiones que están en sectores urbanos y que pagan contribuciones o han pagado históricamente contribuciones como predio rural. ¿Hay correcciones que se puedan hacer con el marco que tenemos actualmente, Juan Alberto, o usted cree que hay que hacer modificaciones de frentón? Yo creo que primero se deben extender los plazos de reclamo de este periodo. Es decir, este periodo correspondió lo que era el avalúo de bienes raíces no agrícolas, y hemos visto por la prensa que hay problemas en sus cálculos, en sus bases. Creemos que eso no puede ocurrir en un sistema tributario que busca certeza y respetar los derechos de los contribuyentes. Por tanto, se debieran extender los plazos de reclamo administrativo. Y en la misma línea, los contribuyentes, ya hemos visto, ¿cierto?, que en Santiago existían sobreavalúos, debieran tener el derecho a reclamar las contribuciones respectivas, es decir, al menos 3 años, que es lo que permite la ley a nivel tributario. ¿Eso qué permitiría, Juan Alberto? Creo que justicia tributaria, que eso es lo que se busca. Justicia tributaria, porque acá el sistema, si no opera desde la confianza de los contribuyentes, finalmente vemos lo que está sucediendo con la recaudación fiscal, que está estancada en los últimos 10 años. Es decir, no ha existido una mayor recaudación fiscal a pesar de las sucesivas reformas tributarias. ¿Qué podría decirnos o entregarnos como datos de eso, Juan Alberto? O sea, en los últimos 10 años, ¿qué ha pasado con la recaudación tributaria? La recaudación, bueno, todos sabemos que se mide en función del Producto Interno Bruto. Sí. El año 2011 era 17,5% del Producto Interno Bruto, y al cierre del 2024 sigue siendo 17,4% del Producto Interno Bruto. Por tanto, las sucesivas reformas que se han ido generando no han recaudado ningún punto adicional del Producto Interno Bruto. Y eso es gravísimo, porque pone finalmente una presión fiscal que va a ser mayor en los próximos años. Ahora, alguien podría decir entonces, dado que no ha aumentado la recaudación, ¿no sería mejor incluso fortalecer el pago de contribuciones? Ya lo decía Carola, que nuestro país está por debajo de lo que recaudan los países OCDE en promedio por este impuesto. Es que finalmente aquí apuntamos nosotros que acá el mismo Banco Mundial indica que la confianza de los contribuyentes del sistema tributario es lo que permite recaudar. ¿Ya? Desde ese punto de vista, la confianza tiene la relación directa con la inversión, con el crecimiento económico. Para que ustedes tengan un dato, el crecimiento económico en los mejores años de Chile explica el 80% de la recaudación fiscal. Por tanto, creemos que en definitiva, seguir afectando la carga fiscal de los contribuyentes, sobre todo aquellos que no tienen los ingresos muchas veces para hacer frente a esta obligación fiscal, es contraproducente, porque finalmente vemos que los contribuyentes pierden la confianza en el sistema y hay una baja recaudación. ¿Y usted cree que el Servicio de Impuestos Internos está perdiendo credibilidad y confianza entre los contribuyentes con este último reavalúo? Creo que los datos están a la vista, es decir,
la confianza, ¿cierto? Y esto ha sido masivo. El mismo director de Impuesto Interno expuso los problemas de transparencia que finalmente se traducen en falta de garantía a los contribuyentes al momento de reclamar. Y eso claramente es diríamos, una afectación importante y negativa contra la confianza del contribuyente. Y, a ver, ¿cuáles son los factores que se consideran, los que conocemos? Porque precisamente la queja es por la falta de transparencia, ¿cierto? A la hora de hacer el avalúo fiscal, ¿en base a qué se toman? Porque el director del Servicio de Impuestos Internos ha dicho que lo van a hacer público ahora y dio como algunos indicadores que se consideran, pero ¿cómo se construye? Sí, esto es muy similar a una tasación comercial de un bien raíz, ¿cierto? Debemos considerar que en muchos casos el terreno es la principal, diríamos, parte de la evaluación. En torno al 60-70% del valor es el terreno, que se mueve finalmente por plusvalía. No son ingresos reales, muchos de estos bienes raíces son la propiedad principal del contribuyente, por tanto, no están siendo arrendados, no están creando flujos, y finalmente están pagando por una plusvalía asociada al terreno que se mueve por factores comerciales, por factores de seguridad, ¿cierto? Distintas situaciones que afectan el valor de los inmuebles, pero que finalmente no han sido transparentados. Y ahí vimos, ¿no es cierto?, la situación puntual de Santiago, donde se tuvo que corregir porque el estallido social disminuyó el valor de las propiedades. Claro. Juan Alberto, muchísimas gracias por conversar con nosotros para poner más antecedentes sobre la mesa en esta discusión. Gracias por el contacto. Sí. Muchas gracias. Buenos días, Gracias, buena semana. Carolina, Sebastián. Chao, chao. Gracias. 10 con